Bueno, esperando que todos estén bien este día. ¿Pueden observar la pantalla? Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestra clase del día de hoy. El día de hoy nos toca hacer el tema de factorización 1. Profesor, Dígame. dice Dafna que la acepten. Un ratito. No escucho el timbre, pero voy a verlo ahorita. Factorización. Bueno, pero no hay nadie que está pidiendo solicitud de ingreso ahorita. Ni bien aparece el sonidito de que alguien quiere ingresar, yo mismo lo acepto. Pero ahorita no aparece. Muy bien, vamos a ver el tema de factorización 1. Ahora, para ver justamente el tema de factorización 1, debemos tener en cuenta algunos conceptos que los voy a poner a continuación. Y ya está. Muy bien, acá viene nuestro marco teórico para la clase del día de hoy. Muy bien, como justamente dice ahí en la parte inicial donde dice definición, el proceso de factorización vendría a ser un proceso contrario al proceso de distribución. Es decir, lo que normalmente se enseña o lo que normalmente se conoce, ¿sí? Ese proceso si yo tengo dos factores, por ejemplo, x más 3 por x más 4, lo que yo hago es multiplicarlo miembro a miembro, o sea, multiplicar en forma distributiva, ¿no? X por x, luego x por 4, luego 3 por x y finalmente 3 por 4. Y obtengo este resultado. Después de ordenar, primero multiplicar y luego ordenar, obtenemos ese resultado. ¿Cómo se le llama eso? Multiplicación, o también se le llama propiedad distributiva. También se le llama así. Ahora, ¿qué es la factorización? Ese proceso contrario. Porque cuando yo voy a operar dos factores, o mejor dicho, voy a multiplicar dos polinomios, como están viendo ustedes acá, que están en los paréntesis, ¿sí? Dos expresiones algebraicas las voy a multiplicar, voy a obtener una suma, ¿no? Una suma, un polinomio suma, ¿no? Donde encuentro yo una suma. Eso se llama propiedad distributiva. Pero cuando yo voy a hacer el proceso contrario, o sea, si yo tengo una suma, tengo un polinomio suma y me piden factorizarlo, yo voy a ir al revés. O sea, ya está expresado como suma y resta y lo voy a convertir a multiplicación. A ese proceso se llama factorización, ¿no? ¿Cuál es más sencillo? Claramente más sencillo es de la distributiva, porque, bueno, fácilmente se usa la regla, se opera y se obtiene ese resultado. Pero lo complejo viene cuando yo esto de aquí lo convierto a una multiplicación. O sea, lo vuelvo a su estado original. ¿Y cómo se puede volver a un estado original? Para eso existen varios métodos y va a depender del polinomio que tengas tú. Si tienes un polinomio simple, obviamente que los métodos a factorizar son los siguientes como están aquí. Factor común, agrupación de términos y el famoso aspa simple, ¿no? Son los tres métodos de factorización. Ahora, antes de ver eso, tenemos que saber lo que es un factor primo. Un factor primo es aquel factor que se encuentra dentro de un paréntesis y que no se va a poder reducir más. Por ejemplo, acá tengo x más 3 y x más 4, ¿no? Después de factorizar el x cuadrado más 7x más 12, ¿no? Después de que yo hago todo ese proceso, yo voy a obtener dos factores, o sea, dos paréntesis con dos resultados que se están multiplicando. Esos paréntesis ya no se pueden reducir más ya. ¿Por qué? Porque justamente la racionalización está dada en los números racionales. Y hasta ahí nomás se va a poder factorizar. Hasta ahí nomás. Entonces, a ese proceso se le llama, a esos paréntesis o esos
términos que ya no se pueden reducir más, se le llaman factores primos. ¿Sí? Factores primos. Y acá justamente está en el ejemplo, ¿no? F de x es igual a x cuadrado menos 4, y haciendo diferencia y cuadrado, que es un producto notable, obtengo x más 2 por x menos 2. Ustedes saben de que a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Ya, eso fue justamente lo que se hizo aquí. Entonces, esos dos paréntesis, ¿no? Porque tienen esas dos expresiones algebraicas, se van a llamar factores primos, ¿no? Mientras la expresión general no es un factor primo. ¿Por qué? Porque todavía se puede reducir. Como dice acá, ¿no? No es primo porque se puede expresar como x más 2 por x menos 2. Esta expresión f de x, que es x cuadrado menos 4, no es un factor primo. ¿Por qué? Porque todavía se puede seguir reduciendo. El x más 2 sí es un factor primo porque ya no se puede factorizar más, o sea, ya no se le puede reducir más. Y el x menos 2 igual. Entonces, tener en cuenta eso. Cuando te dicen, hayan el número de factores primos, se está refiriendo, ¿no? Se está refiriendo a que yo voy a hallar solamente lo que, bueno, que yo únicamente voy a obtener ese resultado y no lo voy a poder reducir más, ¿no? Y tú vas a contar, cuando te digan cuántos factores primos tiene, tú vas a contar de todo el polinomio cuáles son los que no se pueden reducir más. Y eso vendrían a ser los factores primos. Acá igual, el x menos 2 vendría a ser un factor primo porque no se va a poder reducir más. Muy bien. El método de bueno, vamos a ver los criterios para factorizar. En esa primera parte vamos a ver tres criterios que son importantes. Uno de ellos es el factor común, ¿no? Y que ese factor común es cuando se repite un término, ¿no? Cuando se repite una variable, un número o algo en una expresión. Eso vendría a ser un factor común. Y lo vamos a ver en los ejemplos mucho más claro. Agrupación de términos. Es cuando yo tengo que agrupar, bueno, si yo tengo una suma o una resta, ¿no? Voy a agrupar de tal manera de que voy a encontrar cosas en común en esos dos términos, bueno, en esas dos partes que hemos operado. Listo. Y ahí tenemos justamente el método de agrupación de términos. Y finalmente el aspa simple, que vendría a ser el método que se usa para ecuaciones cuadradas o múltiplos de 2, ¿no? De este tipo, donde se tiene que descomponer justamente el primer término, el segundo término, multiplicar en aspa y comprobar que el resultado de operar esos dos, usando ley de signos, me da justamente lo del medio. Y de ahí se obtienen los paréntesis. Entonces ahí tenemos los tres tipos, ¿no? Los tres tipos de factorización que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Como definimos, factorización consiste en convertir una suma o resta a producto. Y un factor primo es aquel factor que ya no se va a poder reducir más. Y ahora, dependiendo de qué variable se obtenga, ¿no? Si te dicen es un polinomio f de x, debes tú solamente ver lo que tiene en x. Si aparece otra letra, no es un factor primo. Tiene que ver netamente con la letra que te aparezca acá. Muy bien. Entonces, después de haber explicado, ¿sí? Después de haber explicado un poquito todo eso, bueno, acá te dicen justamente lo que les había mencionado, que la factorización se realiza en el campo de los números racionales, ¿no? Vamos a ver ya los ejercicios sobre ese tema. Con los ejercicios se va a entender muchísimo mejor el tema, muchísimo mejor. La teoría, claro que puede ser un poco tediosa por la nomenclatura que le pueden dar. Puede ser un poquito tediosa por la nomenclatura que le quieren dar, pero en sí no es difícil a la hora de desarrollar. Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación. Y ya está. Muy bien, empecemos a ver. Muy bien, comencemos entonces. En ese primer ejercicio, muy bien, vamos a ver. Quitamos esto. Ya está.
Muy bien, número 1. Número 1. Listo, me dice, determina el número de factores primos del siguiente polinomio. Ojo, si ustedes observan, el polinomio únicamente depende de quién. Miren lo que está entre paréntesis. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Miren lo que está dentro del paréntesis. ¿De quiénes depende? Solamente de X y de Y. ¿Sí? Si aparece un número, alguna otra letra, eso no se considera como factor primo. Entonces vamos a ver cuáles son los factores primos que aparezcan acá. A ver, X al cubo ya no se puede reducir más, es un factor primo. Muy bien, X al cubo es un factor primo. Muy bien. ¿Por qué? Porque el X ya no se puede reducir más. Bien, profesor, ¿y el exponente? El exponente no tiene que ver nada. Solamente tiene que ver la base. X ya no se puede reducir más. Es un factor primo. Otro, Y es un factor primo. Sí, porque ya no se puede reducir más. ¿Cuál sería otro factor primo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería otro factor primo? Les explico. Mira, el X es un factor primo porque no se puede reducir más. El Y tampoco. ¿El 3X más 4Y será un factor primo? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Claro, porque el 3X más 4Y ya no se puede reducir más ya. Y además está dentro de un paréntesis. Y mayormente cuando está dentro de un paréntesis, todo ese paréntesis no se puede poder reducir más. Es un factor primo. Luego, 7Y menos 2X, ¿es un factor primo? ¿Sí o no? También es un factor primo. Profe, el 15, los números solitos como coeficientes no son factores primos. El A no es un factor primo. ¿Por qué? Porque el polinomio únicamente depende de X y de Y. De nadie más. De X y de Y. ¿Se dieron cuenta? Entonces, el número de factores primos, bueno, vamos a ver. Escribimos. El polinomio tiene ¿cuántos? Contamos 1, 2, 3, 4. Tiene 4 factores primos. Y ya está. El polinomio tiene 4 factores primos. ¿Y cuáles son? Los que he señalado. Ahí está. El X, el Y, el 3X más 4Y y el 7Y menos 2X. Eso vendrían a ser sus factores primos, ¿no? Eso vendrían a ser sus factores primos. Ya está. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el primer problema? Ninguna por el momento, profe. No, profesor. Muy bien. Eso vendrían a ser los ejercicios, ¿no? Ya, vamos a ponerlo por acá. Ya está. Listo, vamos a continuar entonces. Número 2. En el número 2 me dice, calcula e indica la cantidad de factores primos. Perdón, factoriza
e indica la cantidad de factores primos. Eso es lo que me dice el ejercicio, ¿no? Me están pidiendo factorizar. Entonces, lo que tengo que hacer primero es darme cuenta qué método podemos usar. Lo que vamos a usar es término común. Factorización usando término común. Ya está. Eso es lo que vamos a usar, ¿no? Término común. Término común. Ya está. Entonces, vamos a ver. Les hago una pregunta. SP de X, que lo voy a escribir acá. Ya está, vamos a ponerlo por acá. SP de X, que es igual a X cuadrado más X cuadrado B. Dígame, en esa expresión, ¿qué se repite? X cuadrado. Muy bien, salvaron una vía porque hablaron a la vez. Perfecto. El X cuadrado. Muy bien. Entonces, como se repite el X cuadrado, lo que voy a hacer yo es escribirlo de esta forma. Escribo P de X es igual a ¿cuánto? Muy bien. Vamos a poner lo que hemos señalado de verde, el X cuadrado. Y escribo un paréntesis. O sea, yo le voy a sacar ese X cuadrado. Y voy a ver qué voy a obtener. Si yo le saco el X cuadrado al primer término, ¿qué me queda? A ver qué me dice. Muy bien. A. Muy bien, la operación a qué suma, ¿no? Más. Si le saco el X cuadrado al segundo término, ¿qué me queda? B. Y ya está. Tendríamos P de X es X cuadrado por A más B. Entonces me dice, factoriza. Muy bien, ya lo factoricé. ¿Por qué? Porque el A más B ya no se puede reducir más. El X cuadrado tampoco se puede reducir más. Entonces me dice, e indica la cantidad de factores primos. Muy bien, voy a indicar la cantidad de factores primos. A ver, ¿cuáles son los factores primos? Sería el X y el A más B. ¿No? Sería el X y el A más B. Entonces, me dice, indica la cantidad de factores primos. Escribo. Tiene, ¿cuántos factores primos tiene? 3. 2 nomás. Ojo, el cuadrado no significa que tiene otro, ¿eh? Solamente es la base. Ahí lo único que te dice de que el X se está duplicando, nada más. No te dice otra cosa. ¿Tiene dos qué? Tiene 2 factores primos. ¿Y cuáles son esos 2 factores primos? Son X y A más B. Profe, pero si está elevado a la 20, igualito. Puede ser elevado a cualquier número. Los factores primos vendrían a ser la base, no los exponentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Por ahora. Muy bien. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente ejercicio. Ajá. Ahí. Ya está. Vamos al siguiente. Me están pidiendo factorizar esa expresión de ahí. Tengo que ponerme el guante. Lo único malo que las cosas lo hacen para los derechos. Yo soy zurdo. Muy bien. Vamos al siguiente. Número 3. Ya está. Muy bien. En este caso se tiene que trabajar un poquito más. ¿Por qué razón?
porque tenemos que factorizar, pero también hay números. Y en ese caso los números para factorizarlos también cuentan. Entonces tenemos que hacer dos pasos. Primer paso, antes de ver cómo factorizar. Bueno, el método de factorización también es término común, ¿no? Es también el término común, pero va a ser un término común especial. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer varios pasos, o sea, no un solo paso para poder sacarlo directamente. Término común especial. Muy bien, vamos a ver, primera parte. Lo primero que tengo que hacer es sacar máximo común divisor. ¿De quién? De los números. ¿Qué números, qué coeficientes puedo observar yo ahí? El 15, el 5 y el 30. Muy bien, vamos a sacar el máximo común divisor a eso. ¿Sí? Vamos a sacar el máximo común divisor a eso. A ver, colocamos acá. 15, 5 y 30. Muy bien. ¿Qué le podemos sacar acá de en común? ¿Qué tienen en común los tres? Quinta. Muy bien, quinta. A ver, quinta de 15, ¿cuánto es? 3. 3, correcto. Quinta de 5. 1. Quinta de 30. 6. Ya. ¿Se puede reducir más? ¿Hay algo más en común en los tres o ya no? No. Ojo, cuando sacas el máximo común divisor, tú tienes que reducirlo. O sea, los tres tienen que tener lo mismo, no solamente uno. Por ejemplo, si saco mitad, 6 tiene mitad, pero los demás no puedo sacarlo. 3 tiene tercia, pero 6 también, pero uno no puedo sacarlo. En el máximo común divisor, solamente tú tienes que buscar que los tres tengan lo mismo, los tres términos. Si no tienen lo mismo, no se puede sacar. Lo único que se puede sacar aquí es quinta, ¿no? Muy bien. Quinta es lo único que se puede sacar. Ya, muy bien. Ahí está la quinta. Y esos numeritos que me han quedado van a tener una importancia única. Y se van a dar cuenta ahora. Segunda parte de mi proceso. Acá tengo, mira, x cubo, x cuadrado y x a la cuarta. ¿Cuál elijo? Profe, pero los tres tienen x. ¿Cuál elegir? Cuando tú vas a factorizar, tienes que elegir el término de menor exponente. Tienes que elegir el término de menor exponente. Tienes que elegir el término de menor exponente. Ahí lo voy a resaltar. El que tenga menor exponente. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Cuando tú vas a factorizar, tienes que elegir el término que tenga menor exponente. En este caso, ¿qué es lo que hago? Veamos ahorita. Pongo entonces. Miramos. Vamos a ver lo que se va a escribir ahorita. Entonces, si voy a factorizar esto de acá, hago lo siguiente. Coloco el máximo común divisor. Coloco el 5. Muy bien. Luego, de los x que aparece, ¿cuál tiene menor exponente? X al cuadrado. Ya, muy bien. El x al cuadrado. Muy bien, vamos a escribirlo acá. X al cuadrado. Y el y. De los y, como los y se repiten en los tres, entonces
tengo que elegir el que tiene menor exponente. ¿Cuál tiene menor exponente? ¿Y a la sexta, y a la octava o y a la doceava? Y a la sexta. Muy bien, y a la sexta. ¿Listo? Correcto. Ya tenemos esa expresión. Muy bien. Entonces vamos a escribir acá y elevado a la sexta. Muy bien. Ahora, ¿qué me va a quedar? Ya. Yo dije que los números tienen trascendencia. Ya. ¿Qué número te quedó primero? El 3. Ya. Eso lo escribes ahí. 3. Mira, de lo que saqué el máximo común divisor, ahora voy a usar lo que se encuentran, o sea, lo que me quedó al final. El 3, 1 y 6 lo voy a escribir en el orden que aparece. 3. Muy bien. Ahora escribimos X. Ahora, mira, como acá es X elevado al cubo, y acá es X cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto le falta al 2? ¿Cuánto le falta al 2? ¿Cuánto le falta al 2? Les hago la pregunta, ¿no? ¿Cuánto le falta al 2 para llegar a 3? Porque, ojo, acá es X cubo, ¿ah? Ahí es X cubo. ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 3? ¿Cuánto le tengo que sumar? 1. 1. Por eso que va X a la 1. Mira, como acá aparece X al cubo, ¿sí? Y mi menor término es X cuadrado. Digo, ya. Como tengo X cuadrado y quiero llegar a X cubo, ¿cuánto le sumo al 2? Le sumo 1 más. Y tendría X a la 3. ¿Entiendes? Porque yo quiero llegar al X a la 3. Y a la sexta. A ver, miren. Y a la sexta. Profe, pero acá no se le tiene que agregar nada. Como no se agrega nada, ni se quita nada, ya no se escribe. ¿Sí? Ya no se escribe. ¿De acuerdo? Cuando tú vas a hacer ese tipo de problemas, a ver, yo les digo, cuando tú vas a hacer ese tipo de problemas, muchachos, ustedes tienen que tener en cuenta justamente lo que yo les estoy mencionando a ustedes, ¿no? Tienen que ver, si yo, por ejemplo, tengo un X cubo y yo he factorizado X cuadrado, entonces me va a quedar, ¿cuánto? Me va a quedar X a la 1. ¿Por qué? Porque 2 más 1 me da 3, justamente el X cubo que yo quiero. Pero cuando yo veo de que lo que he sacado es lo mismo que está ahí, es lo mismo, ¿qué significa? Que ya no lo voy a escribir porque ya lo saqué, ¿no? Vamos al siguiente, a ver. En el siguiente, ¿qué número me quedó? 1. Escribo 1. Y ahora, X cuadrado, pero ya lo saqué, ¿no? Yo ya saqué el X cuadrado, ya no lo escribo. Ahora, acá tengo Y. ¿Y a la cuánto? Mira, acá tengo Y a la sexta y acá tengo Y a la octava. ¿Cuánto le falta a 6 para llegar a 8? 2. Sería Y al cuadrado. Profesor, ¿y el X por qué no lo escribió? Porque ya se repite tal y como está, ¿no? No hay que agregar ni quitar nada. Por eso que el X ya no lo escribo ya. Y en el último, más 6 X. Acá es X a la cuarta. ¿Sí? Ahí es X a la cuarta. ¿Cuánto le falta al X? Bueno, a este 2 de exponente para llegar a 4. 2. Sería X cuadrado, ¿no? Acuérdense que la base se repite y lo único que se cuenta son los exponentes. Allá. Como he sacado X cuadrado, he sacado 2, ¿cuánto le falta para llegar a 4? Le faltan otros 2. Por eso que va X cuadrado. Y. Mira, acá dice Y a la 12. Acá tengo Y a la sexta. ¿Cuánto le sumo a 6 para llegar a 12? 6. Y a la 6. Muy bien. Finalmente, mi resultado sería, ¿no? Ya después de quitar los unos, te sugiero, si tú recién estás en proceso de aprendizaje, escríbele con los unos. Si es que tú ya lo dominas, borra los unos directamente. Por ejemplo, 3x a la 1 es 3x nomás. Menos el 1 desaparece, sería y cuadrado. Y lo demás sí se escribe, ¿no? 6x cuadrado, y a la sexta. Muy bien. Y ya está factorizado mi ejercicio.
Esa vendría a ser la factorización para ese tipo de casos. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya. Vamos a ver el número 4. Pero antes de ver el número 4, no sé qué tal es el número 4. Está más o menos. Ya. Muy bien. Acá tenemos el número 4. Aunque no lo crean, el 4 está más fácil que el 3, ¿eh? El 3 ha sido un poquito más laborioso. El 3 ha sido un poquito más laborioso. Vamos al número 4. Ya está. Muy bien. Me dice, factoriza indica el número de factores primos. Y me dan, profe, pero acá no se repite mucho. Ya. Vamos a ver. Lo que pasa es que tenemos que agruparlo. A ver, tenemos que agrupar. Acá sí tenemos que hacer método de agrupación de términos, ¿no? Acá tenemos que hacer agrupación de términos. El método de agrupación de términos. ¿Sí? El método de agrupación de términos. ¿Ya está? Muy bien. En este caso, tenemos que agrupar. ¿Quiénes voy a agrupar? A ver, voy a agrupar los que tienen a X y a Y. Y voy a agrupar también los que tienen B. Con diferente color, mira, para que te des cuenta. Los voy a agrupar así. O sea, voy a escribir P de X, Y es igual a cuánto. Lo voy a colocar de color verde, ¿sí? Para que se den cuenta ustedes. AX más BY más AY, perdón. Más AY, lapsus brutus. Muy bien, más. Y ahora voy a escribir los del B. BY más BX. ¿De acuerdo? Vamos a escribir eso de ahí. Muy bien. En la parte que está con verde, ¿qué se repite? ¿Quién me dice? Muy bien. Voy a factorizar A. Como se repite la, escribo A, paréntesis, X más Y. En el otro, ¿qué se repite? B. B es igual a Y más X. Una consulta. Decir X más Y es igual a decir Y más X. ¿Es igual o no? Claro. En una suma se cumple lo mismo, ¿no? X más Y es igual a Y más X. Ya, y como son iguales, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a sacar a un costado, ¿no? ¿Cómo lo voy a sacar a un costado? De esta forma. Vamos a ponerlo con rojo. Parte final. P de X, Y. Lo voy a escribir así. Miramos. Ya. ¿Qué saqué? Primero el paréntesis. Como se repite el X más Y, lo he sacado a un costado, al lado izquierdo. Muy bien. Mira, el X más Y que se repite en ambos términos, lo he sacado al lado izquierdo. Y ahora, si yo saco el X más Y en ambos términos, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? A más. Mira, si aquí le saco el X más Y, ¿qué me queda? A, en la parte izquierda. Y en la parte de derecha, si le saco el X más Y, ¿qué me queda?
B. Por lo tanto, mi resultado sería A más B. Aquí más Y sería A más B, ¿no? Sería A más B. Ya está. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución de la factorización? Ah, me están preguntando cuántos factores primos tiene. Bueno, ahí están los factores primos, ¿no? X más Y A más B. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo, muy bien. Entonces, muchachos, volvemos dentro de 15 minutos para la segunda parte, ¿de acuerdo? Volvemos dentro de 15 minutos para la segunda parte de la clase.